Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto poder estar acá una vez más en esta hermosa familia, El Camino. Siempre un gusto pasar por acá. A veces voy al programa Wayside a animar a algunos muchachos. De hecho, aquí hay uno de ellos que está aquí. Y paso por aquí y Señor, bendice la iglesia. Digo, bendice tu obra. Así que qué bueno verlos. Para quienes no me conocen, soy el pastor Nico y estoy aquí de visita porque tuve la oportunidad de pastorear esta iglesia por alrededor de 7, casi 8 años, y ahora, como soy pastor misionero, plantador, estoy localizado en Plano, pero bendito Dios, siempre tengo la oportunidad de visitar y animar y que la obra de Dios siga creciendo, ¿verdad? Como debe ser. Así que gloria a Dios por eso y gracias por la invitación al pastor Jason y a los ancianos. Muy bien, sin más preámbulo, les invito por favor que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7. Hoy día nos toca del versículo 2 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 7. Vamos a continuar con la serie. Hoy día nos toca del 2 al 16. Y bueno, me encanta leer la palabra de Dios. Yo sé que en algunas ocasiones se puede, en otras tal vez los párrafos son muy largos, pero vamos a leer la palabra de Dios en esta ocasión y luego vamos a orar. Así que yo lo voy a leer en voz alta, ustedes pueden seguir con sus vistas. Dice así la palabra. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo que de vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad de recibir una vez más tu palabra. Habla a nuestros corazones,
Habla, Señor, a nuestro entendimiento y seas tú, Señor, ministrándonos en esta tarde aquí en el camino. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Hosana, hosana en las alturas, hosana al que viene en el nombre de Jesús. Hosana sea tu nombre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entrando al contexto, ¿verdad? Ya ustedes han estado estudiando seguramente sobre lo que ha sido el pecado de este personaje y cómo Pablo les escribe a la iglesia apelando por ese arrepentimiento, para que se arrepintiesen. Y entonces Pablo pues sale de viaje y va a mandar a Tito para que vaya a ver cómo está ahí la iglesia en Corinto, sin saber cuál va a ser la respuesta de ese pueblo en Corinto, de esa iglesia. Entonces, por un momento vamos a ponernos en los zapatos de Pablo y vamos a pensar, este hombre ama a esta iglesia, pero como no tienen idea. Y él pide por esta iglesia, pero ha habido pecado que ha entrado a esta iglesia. Por un personaje que al parecer toma, ¿no?, una actitud de autoridad y hace lo que quiere y mueve y hace un tejimaneje a su antojo, y la gente, en vez de decir eso está mal, comienzan a apañarlo, o sea, hacerse de la vista gorda, ¿no es cierto? Y cuando eso ocurre, pues no solamente el pecado está ahí, sino que se celebra muchas veces el pecado, como lo ha escrito en algunos pasajes anteriores, o simplemente como que no pasó aquí nada. Y hermanos, es importante el poder abordar, el poder tratar con el pecado, antes que ese pecado crezca y ¡boom!, ¿no es cierto?, reviente, como se dice. Entonces, ese es el contexto. Pablo les dijo, ustedes tienen que arrepentirse, pero no vio todavía ese arrepentimiento, tuvo que salir en su viaje, orando seguramente él por esa iglesia, pidiendo a Dios, y luego manda a Tito, y en medio de su viaje ahí por Macedonia también él pasando por muchas cosas. Ese es el contexto en el cual se encuentra esta carta en este momento. ¿Okay? Y sabe una cosa, amados hermanos, antes de entrar a los puntos, confrontar el pecado no es fácil. Les puedo decir que a lo largo del ministerio pastoral he visto mucho de esto. ¿Okay? Uno sabe que alguien no está caminando bien y a veces uno dice, ¿cómo le digo, no? ¿Cómo le digo? Porque sé que si le digo a lo mejor no le va a gustar. Y entonces, ¿qué resultado eso va a traer? Y puede que ocurra eso, ¿no? Esa es una de las cosas más difíciles a veces dentro del ministerio, hablar la verdad. Y hermanos, Dios nos dice y nos llama a la importancia de hablar con la verdad con amor desde luego, pero las cosas hay que hablarlas en su momento. Y yo sé que a veces no es fácil afrontar las cosas, porque a veces hay temor, de repente se va a ir la persona, o de repente se va a quejar con otros, o de repente va a faltar esto por causa de esa llamada de atención, y se puede formular una serie de cosas. Sin embargo, amados hermanos, les digo esto con mucho cuidado, con mucha cautela también, Dios nos llama a hablar con la verdad, aun cuando a veces esa verdad puede ser dolorosa. Y este es el caso de Pablo al hablar con ese individuo y con la iglesia en general. Y a veces cuando la persona, como el caso aquí en Corinto, tiene mucho poder y tiene influencia, es todavía más difícil, porque no es una persona recién llegada a la iglesia, sino es una persona que supuestamente ya debería entender las cosas de una manera más coherente, ¿no es cierto? Y también pasa eso, y eso a veces trae problemas, dificultades, y Pablo lo está viviendo en carne propia. Y yo quisiera, amados hermanos, que primero definamos un poquito lo que es el arrepentimiento genuino. ¿Okay? Miren, ayer le tocó compartir a mi hermano Moisés
Pérez. Ustedes algunos lo conocen, a Moisés siempre a veces me acompaña, y le tocó compartir este mensaje y me gustó porque se me había pasado esto ya por un tiempo, pero tenía mucha razón, así que le doy el crédito. Y él habló de Pedro y habló de Judas. Y entonces vemos a estos discípulos del Señor Jesús, Pedro y Judas. Sabemos todos que Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no es cierto? Y así impulsivo como fue, usted le dicen, ¿conoces a Jesús? ¿Lo has visto? ¿Verdad? Te hemos visto caminando con él. No, yo no sé nada de tal Jesús, no. Y luego otra vez lo encuentran ahí, de repente ahí en el fuego, ¿no? Calentándose igual, le dicen, y no, yo no conozco a Jesús. Y finalmente una tercera vez, no conozco, y hasta maldice, ¿verdad? Y se va, hasta que su corazón se entristece y se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente. ¿Cómo sabemos que se arrepiente? Porque entonces después vamos a ver que cuando el Señor Jesús resucita, Pedro va a ser el primero que va a ir a la tumba de los varones, ¿no es cierto? Va a ser uno de los primeros a estar ahí pendiente con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le va a decir luego 3 veces también, apacienta mis ovejas, ¿no? Y vamos a ver que Pedro pues cumple a cabalidad lo que el Señor le había dicho. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos él va a proclamar el Evangelio, el primero en proclamar. Ya no tenía vergüenza, ya no tenía esa pena de qué va a pensar los demás. ¿Por qué? Porque había entendido, se había arrepentido y hizo esos frutos dignos de arrepentimiento que la Biblia llama. Pero por otro lado tenemos a Judas, que también caminó con el Señor Jesús. Y Judas lo que hace es, justo en estos días que estamos viendo Semana Santa, ¿no? Muchas veces se recuerda el Jueves Santo, va a él a traicionar al Señor Jesús por unas cuantas monedas de plata. Y sí, el hombre, cuando uno lee, tiene remordimiento, ¿verdad? Le llega, ¿qué he hecho? Por dentro pues siente un pesar terrible. Pero, ¿qué es lo que hace? Va y tira las monedas y ¿qué hace después? Va y se ahorca, ¿no? Porque su dolor era tan grande que no pudo lidiar con el asunto. A veces, amados hermanos, hay personas que van en esa dirección. Y de hecho en la Biblia tenemos muchos otros ejemplos. Pero tenemos que diferenciar lo que es arrepentimiento con remordimiento. Porque puede haber remordimiento, tú sientes el pesar, pero no haces cambios. ¿Cuántas veces uno falla? Sí, perdóname, mi amor, te juro, te prometo, te recontraprometo que nunca más voy a volver a hacer. Y entonces pasa un mes, pasan 2 meses y otra vez lo mismo. A veces los niños, a veces los padres, ¿no? Las palabras no puede decir muchas cosas, pero son los hechos los que van a hablar. Y el arrepentimiento genuino y sincero va a traer un cambio de actitud. Que en vez de ir en esta dirección, uno va a dar un giro total en la otra dirección. Y eso es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo, amados hermanos. Y Pablo, pues él les dijo lo que tenía que hacer, decirles, no fue fácil. Tal vez muchos cuando se despidieron de Pablo, se despidieron y que viene y nomás de vez en cuando y nos dice qué hacer y se molestaron. Y eso es lo que estaba en Pablo en ese momento. ¿Cómo estará mi iglesia tan querida, mi iglesia en Corinto? Miren, amados hermanos, si no hay un arrepentimiento genuino, solamente hay un remordimiento, ¿qué puede pasar? Voy a decirles las posibilidades negativas. Uno se puede hacer daño, ¿ok? Por no aceptar lo que está pasando. O puedes hacer daño a otros para encubrir el pecado.
Un ejemplo es en la Biblia David, en los tiempos que estaba cegado, en los tiempos que estaba confundido, el rey David. ¿Qué ocurre con David? David va a su azotea, ¿no es cierto? Está ahí estirándose. Qué rey que soy, qué tan poderoso el imperio que Dios me ha dado. En vez de estar en la guerra, en el trabajo. Y entonces a lo lejos divisa una mujer, Betsabé. Y en vez de decir, no, ella tiene su pareja, va con ella. Y comete adulterio. Hasta ahí había pecado. Ahora, ¿qué otro paso iba a tomar? La opción era arrepentirse ahí mismo. Pero ¿qué ocurre? A veces el enemigo es muy sutil y te comienza a soplar ideas. No, nadie se va a dar cuenta. Mira, si haces esto, 2 más 2, esto, la operación. ¿Y qué hace David? Entonces se da cuenta, ¿no?, que Urías está ahí y lo manda al frente de la guerra. ¿Y qué ocurre? Que este hombre inocente muere y toma a Betsabé por su mujer. O sea, uno se hace daño, pero también hace daño a los demás por querer sacarle una ventaja, buscar un atajo. Hasta que finalmente David se arrepiente, ¿verdad? Y es quebrantado por el Señor. Y eso es lo que el Señor está buscando, un quebrantamiento genuino, un quebrantamiento sincero. Me encanta a mí, por ejemplo, el libro de Jonás, que lo estudiamos hace un tiempo atrás, cuando Jonás va y de mala gana, pero va y comienza a pedirle al pueblo de Nínive que se arrepienta, y cuando llega a los oídos del rey de Nínive, ahí en Jonás 3, en el versículo 6 en adelante, dice que este rey entendió el mensaje y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y comenzó a invocar a que todo el reino ahí también haga lo mismo. Hasta los animales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Dios, que es un Dios bueno, misericordioso, va a darle una oportunidad más a este pueblo de Nínive. Hermanos, historias como estas tenemos muchas en la Biblia. Y es hermoso estudiar y aprender de ellas porque nos enseñan una lección para que nosotros no vayamos en esa dirección. Pero tenemos que aprenderlas. No solamente en la mente, como cuando uno aprende de paporreta todo, sino también en el corazón y aplicarlas en nuestra vida. Y me gusta ver estos ejemplos, como también hay otros ejemplos negativos como Faraón. Que Faraón va a Moisés y le dice, deja a mi pueblo ir, y Faraón está en ese problema, ¿no?, de saber qué hacer, y en vez de dejar ir al pueblo de Dios, ¿qué hace? Se endurece su corazón. Entonces el pecado a veces está ahí tan fuerte y tan latente en uno que uno, en vez de decir, Señor, me arrepiento, me rindo a ti, se endurece ese corazón. Y ya ustedes saben lo que pasa con Faraón, porque no deja ir a su pueblo, y finalmente los primogénitos, ¿no?, después de diferentes plagas, mueren ahí en Egipto por causa del pecado. Entonces el pecado trae consecuencias de manera personal, pero también a quienes están a tu alrededor. Puede ser la familia, puede ser la gente que te rodea. Y de ahí que es tan importante, amados hermanos, el poder nosotros venir delante de Dios de manera transparente. Y si Dios nos muestra algo, venir y decir, Señor, perdóname, te entrego esta situación, ya no quiero vivir a escondidas. Ya no quiero vivir haciéndole daño a mi familia, ellos no saben lo que estoy haciendo. Ya no quiero estar abusando de sustancias. Ya no quiero estar en una relación fuera de mi matrimonio. Ya no quiero estar mintiendo para ganar dinero mal habido. Ya no quiero estar en ese mundo. Solamente te necesito a ti y nada más.
tú te encargarás del resto. Y entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla que cuando nosotros nos derramamos delante de Dios y nos arrepentimos, ¿qué dice en 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo no se arrepintiese de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y la palabra de Dios nos va a hablar en diferentes pasajes la importancia de venir delante de Dios. Y vaya a decirles esto, amados hermanos, no es fácil a veces lidiar con el pecado. ¿Okay? No es fácil cuando, le voy a contar que ayer estaba, con unos hermanos, estábamos orando aquí en el downtown de Aurora. ¿Okay? Y estaban las protestas, ¿no es cierto? Ayer estaban todas las protestas aquí y me dice un misionero, pastor, me voy a encontrar con usted, pero no puedo salir porque la protesta está muy fuerte ahí en Chicago y no se puede ni salir de la ciudad. Finalmente llegó el hermano. Y ¿saben una cosa? A veces yo medito y digo, bueno, Señor, estamos viendo unos tiempos bien convulsionados, ¿sí o no? No va a decir nadie aquí, pastor, yo me la tengo de maravilla. Yo creo que la mayoría tiene alguna dificultad con la familia, con el hijo, con el nieto, con la suegra, no sé, con diferentes situaciones, ¿verdad? con quien sea, en el trabajo. Pero, amados hermanos, una cosa que yo he aprendido es que no está en nosotros levantar el puño y decir justicia o esto, porque eso al final no trae nada. Lo que Dios quiere más bien es un corazón contrito. Señor, tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Y a ti me rindo. Con mi familia me rindo delante tuyo, así como Nehemías que pidió por su familia. Me rindo a ti, perdónanos. Sí, en extremo nos hemos corrompido y hemos pecado, decía Nehemías. Sí, Señor, perdónanos. Tú eres el único Rey y a ti nos rendimos. Lo único que tengo que hacer es servir al Señor y Dios se encargará de buscar, ¿no?, las maneras de darnos salida a nuestra situación. Proverbios 3:5, que siempre lo digo, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión, ¿ok? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y eso es lo que el Señor está pidiendo hoy en día, amados hermanos. Y por eso hoy día estamos aprendiendo que las relaciones restauradas mediante un arrepentimiento genuino van a traer bendición. Pero primero, antes de arreglar tu situación con persona X, tenemos que arreglar nuestra situación con Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo primero. Por eso cuando uno viene a Cristo, amados hermanos, uno no viene de una manera altiva. ¿Okay? Uno viene con un corazón contrito y humillado y uno dice, yo no puedo con mi vida, no puedo con mi familia, no puedo con mi trabajo, no puedo con nada, el único que me puede ayudar es Jesucristo y me rindo a Él. Y entonces el Señor lo recibe. Entonces, lo primero para arreglar tu matrimonio, arreglar tu situación financiera o lo que fuese, es venir delante del Señor y reconocerlo a Él, para que Él tenga el control de tu vida. Si no, vamos a tratar nada más de buscar desviaciones aquí, desviaciones allá, que no nos llevan absolutamente a nada. Y en segundo lugar, entonces, tenemos que arreglar la situación con nuestro prójimo, con nuestra familia, desde luego, porque hoy en día hay muchos temas familiares. Con los hermanos a veces también que de la iglesia cuando ha habido algún roce o algo por el estilo. Ese es el siguiente paso que Dios nos está llamando. Y entonces, cuando esto ocurre, como hemos estado viendo y les habla cada rato ahí Pablo sobre la tristeza o que no quería contristarlos, pero el contristarlos llevó a esto, es entender que la tristeza como arrepentimiento conduce a una reconciliación gozosa. A ver si me están siguiendo aquí la línea, porque esto es muy importante. Hermanos, a veces, y lo va a decir aquí en el pasaje, en el versículo 10,
Va a separar lo que es una tristeza del mundo que lleva a perdición y lo que es la tristeza en el Señor que lleva a salvación, a gozo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es importante, ahí está en el versículo 10. Y eso es lo que Pablo se está refiriendo. Entonces, como les decía, vamos a ponernos por un momento en los zapatos de Pablo. Y Pablo empieza otra vez su viaje, está por ahí por Macedonia, y está pensando el hombre, como un hombre misionero, como un hombre que está pensando en una iglesia, en otra, y está pensando, ¿cómo estarán mis hermanos de Corinto? ¿Cómo estarán? Pero a la vez está pasando por todo tipo de tribulaciones. Miren, vámonos al versículo 3. Dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Qué bonito. Entonces, ahí vemos la importancia del llamado de abrir el corazón en medio de las angustias y dificultades. Porque a pesar que Pablo está pasando problemas, ¿qué tipo de problemas? ¿Cómo estarán los hermanos en Corinto? Y los problemas de supuestos naufragios, supuestas situaciones, que no se nos dice ahí, pero que es un problema tras otro problema. Bueno, se nos dice un poquito ahí en el versículo 5, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de adentro, temores. El hombre batallaba por un lado y por otro lado también estaba pensando qué va a pasar con estos hermanos. Pero aún con todo eso, y ustedes lo han visto la otra vez seguramente, su corazón estaba abierto. Dice en el versículo 11 del capítulo 6, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Miren, todos tenemos problemas. ¿Ya? ¿Verdad que sí? Todos tenemos problemas. ¿Quién dijo no? Todos tenemos problemas. Todos. Pero en medio de los problemas, que nuestro corazón no se cierre. Si hay una de las situaciones que están viviendo en este tiempo, en este año, es que hay mucha indiferencia. ¿Ok? Entonces, pastor, ¿por qué voy a ayudar yo si también tengo mis problemas, tengo mis hijos, yo no puedo ayudar a nadie, yo no tengo que servir, yo me hago mis... Y esa es la actitud. Si todos tenemos esa actitud de que yo me mí conmigo, ¿verdad? O sea, yo hago lo mío, entonces, pues, ¿dónde va a estar el amor al prójimo? ¿Dónde va a estar el mostrar esa luz a la comunidad? La luz de Cristo, que tanto se nos dice en la palabra. ¿Dónde va a estar? Y Pablo sí está pasando, ya lo hemos leído por muchas cosas, pero su corazón sigue abierto, sigue ensanchado, está pensando. Independientemente cuál sea el resultado, él sigue orando por su iglesia allá en Corinto. No dice, no, pues ya me pagaron mal, ya que se vayan esos que los trague el tigre. No dice eso. Él sigue pidiendo, ¿verdad? Él sigue adelante. Y en el ministerio, usted está sirviendo en algo, ¿no? Está apoyando en algo. A veces usted no va a ser correspondido, a veces usted no va a ser de repente, apreciado por lo que hace, porque pueda que alguien se le olvidó o simplemente no se dio. Pero usted sabe a quién está sirviendo. ¿Ya? Y usted, por el hecho que alguien no le pagó bien o algo pasó, no cierra su corazón. Okay. No, ya nunca más voy a ayudar en benevolencia, yo ya nunca más voy a ayudar a la gente en necesidad, porque miren, siempre hay esto, o ya no voy a servir de ujier porque no se han dado cuenta que yo entré por la puerta y estuve ayudando temprano, o ya no voy a ensayar porque pasa esto, y a veces uno se pone y se enreda en muchas justificaciones. Y nos pasa. Somos humanos. Pero tenemos que ser recordados que estamos aquí por la gracia de Dios. O sea, ¿qué cosa más grande podría uno pedir? Por su gracia somos salvos. Como me decía ayer un pastor, a nosotros nos correspondía el lago de fuego, dice, y por su gracia estamos aquí. ¿Ya qué más podemos pedir? Y por último,
si alguien te hizo algo, no quiere decir que el siguiente lo va a hacer. Siempre hay que tener fe que Dios puede cambiar las cosas. Y uno tiene que seguir adelante con lo que Dios le ha dado. Si Dios te ha dado ese don de evangelista, sigue evangelizando. Aunque a veces no veas fruto, tú sigue hablando de Cristo. Tú sigue hablando su palabra. Que Dios tiene su tiempo. Y fíjense que justamente eso es lo que ocurre aquí. Llega ese consuelo al apóstol Pablo. Y llega como un bálsamo en el momento más oportuno en su vida. Fíjense ahí en el versículo, vamos a ver 6. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Vamos a empezar ahí, ¿ok? Usted tiene un ser querido, un hijo, alguien que no ha visto por un tiempo y está pensando, ¿y cómo estará? ¿Cómo estará mi hijo? ¿Cómo estará mi niño? ¿Cómo estará mi nieto? ¿Cómo estará este ser querido que no lo ha visto por un tiempo? Sabe que de repente no le ha hablado por X motivo, pero usted lo sigue amando. Y Pablo mandó a Tito allá a Corinto y no sabía, de repente, no sé si le pasó por la mente, de repente más bien lo van a convencer a Tito y lo van a dejar ahí de su pastor y van a hacer lo que quieran, no sé, ¿no? En vez de que él los confronte y les ayude, no lo sé, no sé qué pasaría por su mente, pero algo bonito es de que él, el simple hecho de ver a Tito le da un gozo, una consolación muy grande, porque ama a su siervo. Y amados hermanos, a veces uno solamente ver a alguien porque lo ama le da consuelo, le da paz, eso es lo que quería. Sin saber el resultado de lo que vendría más adelante. El simple hecho de ver a su amado Tito le daba una alegría especial. Pero por si no fuera poco, versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Tito le dio las buenas nuevas de que el pueblo se había arrepentido, de que la gente se había dado cuenta del error que había cometido. Y eso fue como un bálsamo, algo refrescante para el apóstol Pablo. Consolación tras consolación tras consolación. Y a veces Dios así nos sorprende en el momento menos pensado con algo. Y uno nada más tiene que seguir y ser persistente y continuar, aunque no vea la luz al final del camino, aunque las cosas se pongan difíciles, uno tiene que seguir que en su momento Dios va a mandarte a un Tito, va a mandarte a alguien y te va a consolar. Y no solamente eso, sino que trae otras cosas más allá, todo el paquete completo. Y Pablo se puso pero súper contento, por eso es que prácticamente lo que sigue va a ser gozo sobre gozo sobre gozo. Me encanta ver a los muchachos de Wayside y he estado viendo este tema con Moisés, es otro Moisés Hernández, y Wilmer, otro muchacho también ahí, que el día, no sé, hace poquito, unos días atrás, lo vi y me da gozo ver cómo van avanzando y van caminando y todavía hay pasos que dar y todavía hay preguntas y todavía hay muchas cosas, pero Dios sigue obrando, Dios sigue obrando. Uno tiene que ser fiel y seguir. Y si hay algo que ajustar, hacerlo en el tiempo de Dios, pero ajustarlo en el Señor. Y hermanos, eso da un gozo y alegría porque, ¿sabe una cosa? Si hay una de las cosas que más veo yo, me hace recordar a esto del ejemplo de Tito, es cuando alguien quiere ver a su familia. Pero lo quiere ver y mostrarle que ha habido un cambio en él o en ella. Me decía este muchacho el otro día, lo único que quiero es graduarme y ver a mis hijos otra vez y que me perdonen. Y abrazarlos.
ese consuelo de parte del Señor es algo que solamente Dios puede producir. ¿Ok? Mas, sin embargo, sí es importante un ingrediente aquí, la obediencia. La obediencia. Si en lo poco eres fiel, dice la palabra, en lo mucho te pondré. Usted muchas veces va a cuestionar algunas cosas. ¿Por qué me tengo que bautizar si ya soy un hijo de Dios? La obediencia. ¿Por qué tengo que dar a la obra de Dios? La obediencia. Pero Dios sabe mi corazón, justamente por eso. ¿Por qué me tengo que casar? La obediencia. ¿Amas a Dios? Sí. Entonces, demuéstralo. La obediencia. Muy bien, entonces, el gozo es tan grande, pero tan grande, amados hermanos, que Dios produce ahora en Pablo, que los siguientes versículos los va a describir de una manera interesante, ¿ok? Y esa reconciliación de gozo es sobrenatural. Es algo que, como les dije, solamente Dios puede hacer. Es como el ejemplo del hijo pródigo. Ahí en Lucas 15:32, a veces no se entiende, pero simplemente se acepta. ¿Okay? Cuando el hijo le dice al padre, el otro hijo, no el hijo pródigo, pero el otro hijo que se portaba bien, le dice, ¿cómo le vas a dar todo esto a este muchacho si se ha portado mal, mi hermano? No te pases, papá, ¿cómo? Y a mí no me das ni un cabrito, nada. Pero fíjense la respuesta sabia del padre, le va a decir, pero era necesario, versículo 32, ahí el capítulo 15, hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y eso es algo sobrenatural que solamente Dios hace. Los hombres no podemos moverle ahí, es algo que Dios hace. El arrepentimiento es algo entre uno y Dios. Entonces, cuando hay arrepentimiento, el Padre viene y te abraza, te da un abrazo fuerte de Padre porque te ama. Y Él está buscando hoy en día también otra vez que uno venga a Él y se arrepienta. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. En estos días de celebración, de conmemoración y celebración de Semana Santa, es una excelente oportunidad para venir e invitar a otras personas, el viernes, el domingo, para que escuchen ese mensaje de arrepentimiento y de redención a la vez. Porque todavía Dios está obrando. Y sabe una cosa, Dios está haciendo una cosa tremenda en la comunidad hispana. Muchos dicen que no, pero yo sí lo estoy viendo. Hoy día ya el pastor Iso les va a anunciar de un hermano que está en lugares donde no pueden llegar cualquier persona, solamente los hispanos, por algunas condiciones dadas, que Dios está permitiendo hoy en día. Entonces, esto no le digo para que usted, ya ves, yo sabía que, no, sino, gracias Señor por acordarte de mí, por tu gracia que Dios está movilizando a la comunidad hispana para grandes cosas hoy en día, a pesar de todo lo que ocurre. Y humildemente decir, Señor, úsame. Y sobre todo a los jóvenes les digo también, dile a Dios, talk to God, Lord, use me. I'm here for you. Use me for your glory. He wants to use you. Don't be ashamed. Stand up for God. Dios está haciendo algo muy tremendo, hermanos. Y tenemos que estar unidos. Y tenemos que seguir adelante. A pesar de las cosas que puedan darse en el camino, Dios está obrando y ese es motivo de gran gozo y celebración. Y fíjense, me encanta lo que es el arrepentimiento genuino. En Joel capítulo 2, versículos 12 en adelante, cuando dice, convertíos, ¿no? Les va a decir, convertíos con todo vuestro corazón. Hay una diferencia en decir un rezo de memoria, ¡pum!, con decir una oración de corazón. Señor, perdóname. Reconozco que he fallado.
Reconozco que mi altivez, mi orgullo me ha llevado a querer hacer lo que place a mi vida. Reconozco que he hecho daño y a los que más quería también, inconscientemente también se los he creado. Dios está buscando hoy en día un corazón contrito y humillado. Y esa tristeza en su tiempo va a producir gozo. Va a producir gran gozo para gloria y honra de su santo nombre. Entonces les animo, amados hermanos, ya con esto termino. Deja que el gozo de Dios llene tu corazón, de manera que puedas tú decir, Hosana. Como hoy día que se recuerda, ¿no? Esa entrada triunfal. Y vamos a orar y, no sé, voy a pedir, si me pueden ayudar una musiquita ahí de fondo, por favor. Vamos a orar y vamos a ponernos en cuentas con el Señor. Para empezar esta Semana Santa con todo, como decía el pastor Jason, no nada más sea Hosana, Hosana ahorita y después crucifícale, porque no entienden el calibre de lo que está detrás del mensaje. Pero nosotros ahora que hemos entendido, vivámoslo a plenitud. Que ese Hosana sea de forma para siempre, perpetua en nuestra vida. Y no nada más un simple decir, que se lo lleve el viento. Hagámoslo de corazón. Entonces le invito ahí donde está usted, póngase cuentas con el Señor, busque el rostro de Dios. Si gusta pasar al altar, bien puede, si no, ahí donde está. Pero dígale, Señor, quiero rogarte y pedirte que hagas ese cambio en mi vida. Ya estoy cansada, estoy cansado de lo mismo, pretendiendo a veces agradar a los demás, buscando mil excusas, tratando de repente quedar bien con los demás. No, Señor, ya estoy cansada, ya estoy cansado de eso. Quiero hacer las cosas bien, por amor a tu nombre. Quiero que tú guíes mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te ruego que purifiques mi ser de esas mañas, de esos malos, a veces cosas que uno aprende en el camino. Señor, quítalas. No quiero vivir según lo que el mundo me dicta, sino como tú me diriges, Señor. Trata con mi vida, por favor. Obra en mi ser. Renuévame, Señor, como cantamos, renuévame. Ya no quiero ser igual. Cambia, Señor, todo aquello que impide que me acerque más a ti. Y Señor, por favor, trae esa reconciliación con aquel ser querido que tú me has dado. Ayúdame a tomar ese paso de iniciativa. En vez de estar señalando y diciendo, el día que tú cambies, yo voy a cambiar. Ayúdame a cambiar ahora mismo, Señor. Me rindo a ti, Señor. Trata conmigo. Oh Dios Santo, por favor, y ayúdanos. Te pido por la iglesia El Camino, para que, Señor, tú guíes a los líderes a que hagan siempre todo con ese temor y esa dirección que solo viene de ti, Señor, por amor a tu nombre. Y te pido, Señor, para que tú levantes un pueblo, Señor, que te adore aquí en Aurora, en este lugar. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo lo que estorba. De querer demostrar que uno sabe más, que uno tiene más, que uno puede más. No se trata de nosotros. De hecho, la idea es menguar y que tú seas elevado, Señor. Así que Dios Santo, enséñanos, guíanos,
Yo te pido, Señor, por cada persona y por cada familia. Tú conoces, Señor, el trasfondo de cada quien. Nada se te escapa. Trata, por favor, Dios Santo. Por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor, te pido. Líbralos, Señor, de este mundo perdido. Líbralos, Señor, de todo lo que es trending ahorita que los quiere mover. Y que puedan, Señor, estar firmes, bien parados en la roca que es Cristo. Ayúdanos, Dios Santo, para también ser de bendición en sus vidas y animarlos a seguir adelante. Gracias por el ejemplo ahí que vemos en la iglesia en Corinto, de la transformación que hiciste, de las noticias que llegaron por medio de Tito, noticias que fueron un bálsamo refrescante para la vida del apóstol Pablo. Igual también, Señor, trae buenas noticias a nuestros oídos. En medio de tanta amargura, de tanto dolor, de tanta protesta, de tanta división, de tanta polarización, trae, Señor, noticias de paz, de consuelo, que alivien, Señor, nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, y a ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús.